esta noche pedimos tu bendición, tu guía, tu ayuda. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, quisiera por favor que empiecen compartiéndome cuáles fueron sus permítame, déjeme compartirle. Ok. Ahí están viendo el manual del alumno, ¿no es cierto? Ya, ok. Cuéntenme cómo les fue con la investigación del contexto histórico, geográfico y literario. ¿Qué descubrieron? Pastor, no sé si por mi parte puedo compartir. Sí, sí. Con respecto al análisis del contexto histórico, pude encontrar algo de información investigando los nombres, tales del caso del emperador Domiciano, también con el nombre de Gallo, con el de Diótrefes y el de Demetrio. Y encontré información que no se resalta, o sea, no se puede ver en una lectura de Tercera de Juan. Y algo que me pareció bastante interesante es que probablemente, o sea, las iglesias que el apóstol Pablo fundó en sus viajes misioneros, una de ellas también en Éfeso y todo eso, pierde peso y abandonan el primer amor. Prácticamente para los años de 65 después de la muerte de Pablo, la siguiente generación no permaneció. Por eso viene también en el contexto de que Juan escribe a las iglesias en Apocalipsis, habla del mensaje a las 7 iglesias. Algo que me pareció también importante es que Demetrio fue un platero de Éfeso. Cuando hubo un alboroto contra Pablo es porque él se sintió amenazado de su negocio, ¿no? Que iba a perder cuando él hacía los altares a la diosa Diana, que era la patrona de Éfeso. Entonces, este Demetrio fue un idólatra, bueno, un empresario de ídolos y todo eso, que finalmente, después de pasar el tiempo, él es un convertido. En el tiempo, cuando Juan ya lo menciona aquí, dice que da testimonio de Demetrio y aún de la verdad, según tercera de Juan 12. Pudo haber sido el mismo también Demetrio quien lleva la tercera epístola de Juan hasta Gallo. Entonces, él fue un opositor a Pablo. Finalmente, es quien recibe a Cristo y tiene un encuentro y viene a hacerle una ayuda especial para Juan. Un poquito también en la parte de Diótrefes, bueno, ya sabemos que es un egoísta y tiene ambición personal, ¿no? Por eso no es un opositor de la iglesia. Juan le declaró a este Juan nos indica que Diótrefes rechazaba la autoridad del anciano. Y por último también como Gallo, el exhortador, es un cristiano de Derbe, que acompañó al apóstol Pablo en Asia, y justamente en el relato que se menciona del platero, él estuvo presente, Gallo estuvo presente y fueron atacados. Según 1 Corintios 1:14, fue uno de los individuos al cual Pablo bautizó. O sea, Gallo fue bautizado, de los pocos que bautizó Pablo, fue uno de ellos Gallo. Este cristiano
llega a ser un amado para Juan, el escritor. Es decir, uno de los pocos creyentes que sobreviven del tiempo de la fundación de las iglesias del apóstol Pablo. Y por último, el Domiciano, como afirma la tradición, hubo una creciente persecución, ¿sí? En los años del emperador del 81 al 96 después de Cristo, quien se proclamaba ser el Señor y Dios. Y por esta creciente oposición, el Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, que era de Galilea, ahora, décadas ya más tarde, su vida está en el exilio y finalmente termina en Éfeso, perdón, termina en Patmos ya para la altura de lo que escribe Apocalipsis en los finales del primer siglo. Eso sería, pastor, con respecto a mi investigación. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar algún detalle adicional? Pastor, una consulta. Sí. La investigación que se debía haber o se debía haber hecho debe ser algo que tiene que ver con, en este caso, con Tercera de Juan, o era de poner cualquier historia que tenga que ver, tal vez no de manera con Tercera de Juan. Claro, tiene que ser la investigación relacionada con Tercera de Juan. Sí, ¿por qué? ¿Le pareció que algo que dijo Albino no estaba estrictamente relacionado a Tercera de Juan, o sí? Como nos dijo 3 renglones, o sea, entiendo que era corto, ¿no? Sí, está bien, pero sí tiene que tener relación. ¿Qué más encontraron? ¿Qué les llamó la atención del contexto histórico? La idea de limitarles a 3 renglones es que estas hojas que ustedes están llenando va a llegar a ser la estructura de lo que usted va a usar para enseñar Tercera de Juan. Entonces, la idea es que usted pueda tener de manera condensada la información para antes de enseñarlo, pueda leer todos los detalles, lo que hemos hecho, los análisis el análisis textual, el análisis del autor, de los destinatarios, y todo eso lo tenga condensado en pocos renglones, para que con la lectura, cada vez que, si Tercera de Juan se convierte en una serie de mensajes, una serie de enseñanzas de 3, 4, 5 mensajes que usted va a compartir, usted ya tiene en un solo documento pequeño toda la información esencial para poder leer cada semana, cada periodo que usted va a enseñar. Esa es la única razón de por qué debemos hacer resúmenes pequeños. Ahora, si quieren hacerlo más amplio, no hay problema, no es que está mal, pero la idea es que se convierta en un documento que voy a usar cada semana como base para la enseñanza de Tercera de Juan en este caso. Buenas noches. Quisiera compartir una cosa que encontré en el aspecto histórico. Sí. Y era que en ese tiempo los creyentes estaban siendo perseguidos. Y por eso era la importancia de hospedar a los creyentes que compartían el evangelio. Entonces, al rato de que este personaje Diótrefes no permitía que lleguen los hermanos, estaba yéndose en contra de su integridad, y probablemente eran perseguidos y maltratados hasta muertos.
Este libro de usos y costumbres menciona también que la iglesia de Éfeso se reunía en la casa de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, que era el centro donde ellos podían reunirse y congregarse. Entonces también dice que la bendición que es recibir a los hermanos en la casa y también una gran responsabilidad por la seguridad que debes ofrecer a las personas que cuando están en contra de la religión predominante están corriendo un riesgo por su integridad. Eso nomás, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún dato más? Ok. Entonces, hay que tener cuidado de llegar a conclusiones en cuanto al aspecto, histórico y geográfico que no encontramos total, total apoyo en el texto que estamos analizando. Entonces, un par de cosas, cosas que hay que enfatizar. Demetrio, este personaje es mencionado por 3 ocasiones en la Biblia. Ahora, los historiadores no están seguros si es el mismo personaje que aparece en Hechos 19. No se sabe con exactitud si es. O sea, si es, lo que compartió hermano Albino es tremendo, es impactante como una persona que estaba dedicada a las cosas, a las cosas de idolatría y todo eso, llega a ser transformado y ahora Juan lo menciona como un ejemplo de testimonio cuando escribe su carta. Sí, sería tremendo que fuera el mismo. Ahora, no estamos seguros que es el mismo. Y cuando nosotros no estamos seguros, cuando nosotros a leer los datos históricos, nos damos cuenta que hay la posibilidad de que no hay una completa seguridad, debemos nosotros o no usar esa información, o si usamos esa información, decir a nuestros oyentes la posibilidad de que no sea el mismo personaje. ¿Ok? Ahora, el mismo detalle con la fecha de escritura de Tercera de Juan, que usted observa en los documentos históricos que se dice probablemente el año 90. Probablemente el año 90. Así es que no hay una completa seguridad de que fue en el año 90. ¿Sí? Si fue en el año 90, nosotros vemos un impacto en cuanto al gobernante Domiciano y cómo la persecución de este hombre afectaba a la iglesia y todo eso. Pero debemos observar con cuidado los datos históricos, porque podríamos llegar a decir algo que la Biblia no dice. Entonces, generalmente cuando los historiadores están seguros de algún dato, nosotros vamos a observar una ratificación en el texto bíblico. Y esto que acabo de decir es súper importante. Cuando nosotros nos topamos con un dato histórico, ese dato histórico va a tener ratificación en el texto bíblico. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, es el libro donde más referencias, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, más referencias hace a las dificultades y los problemas que un cristiano puede enfrentar. En Apocalipsis,
Ahora, sabemos que el dato histórico dice que en el año 90 fue escrito Apocalipsis y que el gobernante que regía en ese tiempo era Domiciano, que fue uno de los peores, si no el peor, uno de los peores gobernantes en ese tiempo. Sí, mucho más que Nerón. Nerón es mucho más conocido por la historia secular, pero Domiciano fue peor. Fue más fuerte la persecución que estableció Domiciano sobre el cristianismo que lo que hizo Nerón. Ahora, si sabemos ese dato que en el año 90 Domiciano persiguió más fuertemente a los cristianos, eso es un dato histórico. Y en Apocalipsis, cuando nosotros revisamos el texto nos dice que los cristianos sufren mucho más en ese periodo de tiempo que en otros periodos de la historia. Ahí tenemos una ratificación. Ahí tenemos una confirmación de un dato histórico con respecto a lo que un dato, el dato histórico nos dice frente a lo que la palabra de Dios establece. ¿Sí? Porque los historiadores sí pueden equivocarse. Y no necesariamente porque quieren engañar o porque quieren mentir, pero en ese momento de la historia, los documentos que se tenían no tenían la tecnología y lo que ahora tenemos para poder guardar y para poder cuidar los datos y todo eso. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con los datos históricos. Es importante hacer el trabajo de conocer los datos históricos y geográficos porque el texto bíblico fue dado en un contexto histórico, geográfico, social, y eso va a tener una incidencia tremenda en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero siempre debemos confirmar esa información en el texto bíblico. Cuando no encontramos confirmación, el ejemplo de Demetrio, cuando no podemos estar seguros si es el mismo Demetrio que era un incrédulo ahí en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, y puede ser otro personaje, el personaje de Demetrio que se habla en Tercera de Juan, debemos enseñarlo de esa forma. Debemos decirlo, hay dos posibilidades. Hay dos personajes que pueden ser, que pueden usar este nombre. Si este Demetrio al que se refiere el apóstol Juan es el mismo de Efesios, podemos observar una tremenda transformación que el evangelio hizo sobre esta persona. Pero puede ser que es otro personaje distinto. Y por alguna razón que no conocemos, Juan lo menciona acá en su carta. ¿Ok? Ese detalle es súper importante. Y una pregunta sobre esto, Fer. Este Sí, principio se aplica cuando, por ejemplo, estamos estudiando la carta de Santiago, para diferenciar y distinguir cuál de los Santiago que aparece en la Biblia es el autor. sí, sí. Con todo dato histórico, vamos a tener que tener cuidado con eso. ¿Sí? En el caso de, como dice bien Pastor Fabián, en el escritor de Santiago no queda a ciencia cierta quién fue. La mayoría de personas identifican al escritor con Santiago, pero hay algunas otras posibilidades. Entonces no debemos ser concluyentes donde observamos que los mismos historiadores tienen dudas y no tienen certezas. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que nosotros podemos hacer es llegar a utilizar la historia la historia bíblica. Es decir, nosotros estamos usando, y les comparto
Ok, les comparto mi Biblia, ¿ya? Si nosotros vamos a hacer un estudio de la carta, de la carta a los Efesios, es importante estudiar la parte histórica, geográfica y literaria, por supuesto, pero recuerde que la Biblia también es un libro de historia, ¿sí? Entonces, al ser un libro de historia, nosotros vamos a tener historia de la misma palabra de Dios, que podemos usarla para nuestro entendimiento. Y ahí, obviamente, la historia que nosotros encontramos en la Biblia, ahí no tenemos que pensar en el cuidado que debemos tener si esto es correcto o esto no. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de Efesios, yo me puedo dar cuenta que si yo voy a Hechos 19, ok, observe lo que dice. Pablo en Éfeso. Ahí tengo información histórica que debo revisar. Todo esto, observe capítulo 19, todo el capítulo 19, 41 versículos que me dan la historia. El libro de los Hechos es una tremenda herramienta para esto, porque el apóstol Pablo estuvo en esas iglesias que él fundó. Entonces vamos a tener datos históricos, datos bíblicos e históricos que nos van a ayudar a nuestro entendimiento. Si yo quiero saber cuando Pablo llega a mencionar las referencias a Macedonia, aquí en Hechos 20 yo tengo información de eso. Datos históricos, bíblicos e históricos. ¿Ok? Ahora, esto no solo sucede en el Nuevo Testamento. Si usted va, por decir algo, usted va al Salmo 51. Usted va a observar en el Salmo 51, antes de empezar el versículo 1, dice: al músico principal, salvo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ya me está diciendo el momento histórico al que puedo ligar el Salmo 51. Y en sus Biblias ustedes verán una pequeña ayuda donde, como lo puede ver ahí, me manda a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 15. Esto sucede en los salmos, varios de ellos tienen estos títulos. Entonces, es importante que nosotros podamos usar la historia la historia bíblica para que usemos la Biblia como un libro histórico para entender esa historia del pasaje en el que nosotros estamos estudiando. Entonces, si hay eso, esa es la primera fuente que nosotros debemos acudir, que nosotros no podemos pasar por alto, porque ahí hay datos, ahí es la Biblia, los datos históricos van a ser súper precisos, súper confiables, son inspirados por Dios, así es que debemos darnos cuenta que la Biblia es un libro de historia. Y yo debo entender, y con la práctica, con la práctica esto se puede hacer más fácil. Usted va a observar que nosotros en las Biblias, aún las Biblias que no son de estudio, usted va a observar unas pequeñas letras que nos ayudan, que nos ayudan con eso. ¿Ya? Entonces, es importante ese uso. Ahora, si tienen Biblias de estudio, las Biblias de estudio les van a dar una mayor cantidad de información al respecto, ¿sí?
Hay libros que son un poco especializados. Por ejemplo, esta Biblia de Reina Valera 1960 no es una Biblia, esta Biblia que estoy usando no es una Biblia de estudio. Si usted tiene una Biblia Reina Valera que no es una Biblia de estudio, usted va a observar que tiene estas pequeñas letras, ¿sí? Se llaman referencias cruzadas. Y usted va a observar en su Biblia, en la parte final, yo lo tengo aquí en mi lado derecho, usted puede ver 2 citas bíblicas. Hace mención a Mateo 13 y a Marcos 6. ¿Sí? A veces esas referencias no son solo referencias porque se habla del personaje nada más, sino son referencias históricas. Ahora, Biblias de estudio van a tener mucha más ayuda. Si yo le comparto, déjeme, ok, observe ahí. Usted en el lado izquierdo tiene la Reina Valera 1960. En la parte central, usted tiene un libro que se llama El Tesoro de David. Y el tesoro de David, esta obra no hay un libro mejor que este en cuanto a referencias cruzadas. Es lo mejor de lo mejor que existe en español y aún en inglés. No hay un libro mejor que estos en cuanto a referencias cruzadas. Entonces usted va a observar que ahí en el Salmo 51, el versículo 1, mire lo que dice. Año 1034 antes de Cristo, título, cuando Natán vino a David y le va a dar la referencia. Segundo de Samuel 12 es el punto histórico. Y después le va a dar un montón de referencias. Algunas tienen que ver con el hecho de que ese mismo tema se está tratando en otro pasaje de la Biblia, pero algunas referencias de estas son referencias históricas, ¿sí? Porque lo que buscamos no es un pasaje que me hable del mismo tema, ¿sí? ¿Por qué no buscamos eso? Porque si me está hablando del mismo tema en otro pasaje, yo no puedo utilizar esa información sin haber hecho un estudio del contexto histórico, ¿sí? No puedo hacer eso. Si quiero ser fiel a la enseñanza de la Biblia. Pero los datos históricos sí. Y aquí tengo puntualmente un dato histórico. Segundo de Samuel 12, del 1 al 13. Aquí tengo una referencia a un dato histórico. Y eso me va a servir para mi estudio. Ahora, lo que usted ve en el lado derecho es la Biblia Thompson, ¿sí? Y usted va a darse cuenta que la Biblia Thompson, al ser una Biblia de estudio, da un montón de referencias. Y en el versículo 1, capítulo 51, verso 1, usted tiene todas estas referencias, toda esta parte numérica. Entonces, el 594 va a hablar de la benignidad, el 822 de misericordia, y le va a dar toda esta información del versículo del versículo 1. Entonces, lo que buscamos es datos históricos. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando con estas ayudas. No estamos buscando información, la misma información que nos da el Salmo 51 en otro pasaje de la Biblia. No estamos haciendo eso. ¿Sí? ¿Y por qué no estamos haciendo eso? Porque cada pasaje de la Biblia debe ser entendido en su contexto histórico regular. ¿Sí? No podemos, y aún pasajes donde usted puede observar que se menciona en Segundo de Reyes, se menciona la historia de un rey. Y usted va a ver que esa misma historia es repetida en el libro de Crónicas. La misma historia, el mismo personaje. Yo no puedo
usar esa información como información de apoyo, sino he entendido primero el contexto histórico donde aparece eso. El mismo detalle con la alimentación. Sí, lo busco aquí, alimentación de los 5,000. ¿Ok? Ahí en... Ok. Observe Mateo 14. Déjenme. Ok. Ok, observe la historia de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Esta historia de la alimentación de los 5,000 se repite en Marcos, en Lucas, en Juan y obviamente en Mateo. Los 4 evangelios mencionan esta historia. Un error es tomar lo que dicen los 4 evangelistas y usar las partes que el uno no dice para apoyar lo que el otro dice. ¿Y por qué es un error? Porque el contexto histórico de cada uno de los evangelios y el propósito de cada uno de los evangelios es distinto. ¿Sí? No podemos hacer eso. Son historias afines, es la misma historia repetida por cada uno de los evangelistas, por supuesto, pero cada uno utilizó esa historia con un propósito distinto al escribir su evangelio. Y cuando yo no tomo en cuenta el propósito de cada libro y el contexto, el momento en el que se dijo esto, yo estoy vulnerando la información que el salmista me está dando. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Usted puede observar que, permítame mostrarle. Ok, observe. Veámoslo en Juan. Ok. Aquí podemos ver. Observe. Tengo la alimentación de los 5,000 en Juan 6. ¿Ok? El contexto, ¿sí? El contexto inmediato, el contexto anterior. Observe cuál es. Testigos de Cristo. De eso está hablando. En este momento, Juan ve pertinente, después de hablar de esto, de quiénes son los testigos de Cristo, después de mencionar esto, él ve oportuno poner la alimentación de los 5,000. Y lo pone, y después de esto, habla de Jesús anda sobre el mar. Entonces, aunque es el mismo tema, alimentación de los 5,000 repetidos en los cuatro evangelios, Juan lo pone de acuerdo al propósito que él tiene, demostrar que Jesucristo es Dios. Y a él introduce esta historia en este momento puntual. No así los otros. Usted ve Mateo, alimentación de los 5,000, y lo que usted tiene antes es la muerte de Juan el Bautista. Y después de esa historia coincide con Jesús anda sobre el mar. Entonces, ¿qué incidencia va a tener el hecho de que los otros 3 evangelistas meten la historia de la alimentación de los 5,000 después de la muerte de Juan, y Juan lo hace después de hablar de los testigos de Cristo? Eso tiene un peso.
Yo no puedo tomar la información de la historia de la alimentación de los 5,000 de los 4 evangelios, y como es la misma historia, como es el mismo relato, como evidentemente es el mismo suceso, puedo tomar una parte de aquí, otra parte de aquí, otra parte de aquí y enseñar. Porque estoy vulnerando el propósito que cada libro tiene y el contexto literario, lo que está antes, lo que está después. Entonces, aunque es la misma historia repetida en cada evangelio, cada uno tuvo un propósito especial para ubicarlo en el sitio que lo ubicó. Y yo debo respetar eso. ¿Sí? Entonces, no porque sea una historia, no porque sea la misma historia, yo puedo utilizar este dato de aquí, este dato de acá, sin haber entendido el contexto histórico, el contexto literario en el que se da. Esto es súper importante y la mayoría de personas, muchos ni siquiera saben que tienen que hacer esto. Ni siquiera saben que tienen que tener cuidado. Y por eso, cuando nosotros hablamos del contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto literario. ¿Dónde fue ubicada esta historia? ¿Por qué se lo puso ahí? ¿Cuál era el propósito del libro, del libro que se está escribiendo? ¿Sí? Porque todo eso va a decirnos por qué el autor ubicó esa historia o ubicó ese relato en ese momento particular. ¿Ok? Así es que, si yo tengo datos históricos en la misma Biblia, esa es mi principal fuente de historia, de geografía, ¿sí? El contexto literario debe respetarse aun cuando se trate de la misma historia que se repite. Sea esto en los evangelios, sea esto en el libro de los reyes y en el libro de crónicas que aparecen estas historias, ¿sí? Debe respetarse el sitio donde se lo puso. ¿Ok? ¿Preguntas en cuanto a esto? Ok. Entonces, en su manual, ¿sí? Contexto histórico, contexto geográfico, contexto literario. A veces usted va a observar que hay pasajes donde puede que no encontremos datos geográficos. Había un pequeño dato geográfico en torno a las 7 iglesias que Juan menciona en Apocalipsis, y probablemente alguna de ellas es a la iglesia a la que se está refiriendo Tercera de Juan. Entonces sí teníamos un contexto geográfico que podríamos haber estudiado y poder haber puesto en nuestros apuntes. El contexto literario tiene que ver con dónde está ubicada la porción que nosotros vamos a utilizar. Y por eso, como punto número 7, nosotros observábamos la ubicación del texto. Esto es importante hacer, ¿sí? Ya cuando he establecido el contexto histórico y el contexto geográfico, ok, ahora, ¿de qué porción yo voy a enseñar? Si estoy estudiando Tercera de Juan, ok, para nuestro ejercicio específico, nosotros vamos a enfocarnos en este texto.
¿sí? Versículo 5 al versículo 8. ¿Ok? Entonces, para eso, yo necesito haber establecido el contexto anterior, que es del verso 1 al verso 4, y el contexto posterior del verso 9 al verso 10. ¿Ok? Entonces, cuando enseñamos un libro completo, la gran ventaja que tenemos es que cuando vamos a enseñar este pasaje, ¿sí? Enseñar o predicar este pasaje, yo ya he predicado el anterior. Entonces yo ya sé de qué habla eso. Y la idea de ubicar el texto, ubicar el texto que del que voy a enseñar, es no solo decir la mecánica, ok, el contexto anterior es del versículo 1 al versículo 4. El contexto siguiente es del versículo 9 al versículo 10. No solo es eso, es que esta información del contexto anterior va a tener un peso para que mi comprensión del texto de estudio sea exacto y sea correcto. No voy a sacar de contexto. Si he hecho el trabajo de entender muy bien el contexto anterior y el contexto posterior, entonces yo voy a comprender este pasaje del verso 5 al verso 8 en su contexto para no sacar del contexto lo que el pasaje me está diciendo. Y por ese motivo es importante el ejercicio de ubicar el texto. Contexto anterior, ¿sí? Versos del 2 al 4. Contexto posterior, versos 9 y 10. Y el aporte del texto de estudio. Vamos a estudiar del verso 5 al verso 8. Entonces el contexto anterior es del 2 al 4 y el contexto posterior del 9 al 10. ¿Sí? Entonces, cada vez que voy a enseñar, debo fijarme en cuál es el contexto. Pero no solo para decirlo mecánicamente, sino para entender lo que está antes y entender lo que está después y cómo lo que está antes y lo que está después tiene una influencia importante en lo que el pasaje va a decir. Luego vamos a observar que esto del contexto, el contexto literario, va a ampliarse no solo al contexto inmediato que está antes y después, sino al contexto un poco más lejano, considerar todo el libro, y al contexto mucho más lejano que tiene que ver con todos los libros que el escritor ha escrito, y el contexto canónico, es decir, tomar en cuenta todo lo que la Biblia dice. Todo eso es contexto, ¿sí? Contexto inmediato, contexto lejano, contexto canónico, todo eso es contexto. Pero lo mínimo que debo hacer es tomar en cuenta lo que está antes, lo que está después. ¿Ok? Entonces, perdón, pastor. Entonces, Sí. en el contexto literario tenemos que de alguna manera mencionar o poner en conocimiento de las personas que nos escuchan de las obras del autor, de otras obras del mismo autor, por ejemplo. Si vamos Podríamos a... hablar del Pentateuco de Juan o algo así, o sea, para ponerles en conocimiento de qué es lo que se trata. Ok, este tema del contexto tiene que ver con, o más bien se decide cuando nosotros estamos buscando, y vamos a hacerlo después de la diagramación, cuando nosotros estamos buscando respuestas a nuestras preguntas, ¿ok? Cuando nosotros, como usted puede ver en la pantalla, nosotros hicimos, usted hizo un análisis textual. Y aquí esta tablita usted ya la tiene llena. No se atrasen en los deberes, porque si no, no va a haber la total utilidad de esto. Pero aquí, en este análisis textual, aquí aparecieron algunas preguntas.
a lo largo del estudio van a surgir más preguntas. ¿Cómo vamos a contestar esas preguntas? ¿De dónde voy a sacar la información? La fácil es ir al comentario, pero no estamos aprendiendo así. Lo que vamos a hacer, y por eso después de que hagamos la diagramación en sus hojitas, usted va a observar este punto 9, que se trata de la investigación. Entonces, toda pregunta que usted tenga, que haya surgido en ese análisis textual, va a girar en torno a uno o varios de estos 3 campos. El campo de investigación lingüístico, el campo de investigación histórico, el campo de investigación literaria. Y aquí en el campo de investigación literario, mucho más grande que lo que hicimos al principio, nosotros debemos observar si el contexto anterior y el contexto posterior son suficientes para dar respuesta a una pregunta que haya surgido. Si eso fue suficiente, ok, en cuanto al contexto literario nos quedamos ahí. Pero puede ser que no hay respuesta. Entonces, el siguiente paso es buscar información en el contexto mediato que se refiere al libro en su totalidad. Si no encontramos respuesta tampoco, vamos a ir a otros escritos del autor y buscar respuesta a nuestras preguntas. Y si no encontramos respuesta ahí, vamos a ir a los escritos de otros autores, el canon completo de la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a ir buscando en los diferentes contextos en la medida en que nosotros lleguemos a obtener o no respuesta a nuestra investigación. No vamos a usar un comentario, por lo menos todavía no, al final lo vamos a hacer, pero vamos a usar la Biblia y el contexto y cómo aprovechar lo que dice el contexto anterior y posterior, lo que dice cómo buscar en el libro completo, cómo buscar en otros libros del mismo autor o cómo buscar en toda la Biblia para llegar a tener respuesta a las preguntas que se van planteando. Pero el campo de investigación literario es una parte. Vamos a aprender, ya lo sabemos, pero no lo sabemos en concreto cómo lo vamos a estudiar acá, el campo de investigación histórico y el campo de investigación lingüística. Y estos 3 campos nos van a ayudar a que nosotros podamos encontrar respuestas a las preguntas que van surgiendo en nuestro texto. Entonces, obviamente, lo que sirva para el entendimiento de las personas que nos están escuchando, lo vamos a tener que compartir. Como mínimo, sí tenemos que compartir esto, el contexto anterior, el contexto posterior, el aporte del texto de estudio. Eso tenemos que ubicar a las personas que nos están escuchando de qué estamos hablando. Aún aquellos que nos han venido escuchando semana a semana. Los que son de mi iglesia, usted me ha escuchado decir, ok, hemos terminado de estudiar Efesios. Y yo dije muchísimas veces, estamos en la sección práctica del libro a los Efesios. Y aquí se nos habla de nuestro andar. Ahora vamos a ver nuestro andar en el hogar. O ahora vamos a ver nuestro andar en el trabajo. Entonces es importante y no tarda mucho hacer esto como parte de la enseñanza, pero yo debo ubicar a mis oyentes exactamente dónde estoy y cómo el texto que estoy enseñando tiene relación al resto del libro que estamos estudiando. Porque si no se hace bien esto, son historias desconectadas.
Y usted escuchará con frecuencia a predicadores que les pasa esto. Hablan de la oración, hablan de la asistencia a la iglesia, hablan de los diezmos, hablan de esto, de lo otro, y pueden ser tremendos mensajes. ¿Qué conexión hay entre ellos? En un mismo libro, cuando enseño un libro completo de la Biblia, desde el principio hasta el final, ok, puedo cometer el mismo error. Pablo nos habla de la oración, Pablo nos habla de la soberanía, Pablo nos habla de esto, de lo otro. Ok, ¿qué conexión existe entre esos temas? ¿Por qué Pablo está tratando este tema en este momento? ¿O por qué Juan está hablando en este momento de esto ahora? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esto con la totalidad del libro? Ese ejercicio se lo hace muy poco. Por eso se convierten en temas aislados, aun cuando enseño un libro. Es un tema por acá, otro tema por acá, otro tema por acá. ¿Qué relación tienen entre ellos? La ubicación del texto me ayuda a no cometer ese error y mostrarle a la gente por qué ahora Juan está hablando de esto. ¿Y por qué Juan va a hablar de esto? ¿Y por qué esto es pertinente? ¿Por qué? ¿Cómo esto está conectado con lo anterior, con lo que viene después? ¿Sí? Eso es importante. Ok, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, para la próxima clase, usted va a, como dice claramente el plan de estudios, usted debe pintar las 9 categorías gramaticales de Tercera de Juan. Todo Tercera de Juan. Pintar las categorías gramaticales de Tercera de Juan. ¿Ok? Eso va a ser usted. Entonces, ese es el deber. Cuando usted lo haga, usted va a tener, ok, y yo puse después de eso, yo puse, quizás le leo el concepto de diagramación, ¿sí? Es la representación gráfica de las relaciones gramaticales, morfológicas, sintácticas y semánticas que existen en el texto. Eso es la diagramación, ¿sí? Cuando usted ve el diagrama, cualquier tipo, hay varias formas de hacer esto, pero cuando usted ve la representación gráfica en este diagrama de bloque, como se llama, el que yo les estoy enseñando, tiene la libertad, tiene la opción de poder observar las relaciones gramaticales. Sí, esto es las relaciones morfológicas. ¿Qué palabra es esta? Es un adverbio, un sustantivo, un verbo. Las relaciones sintácticas. ¿Cuál es la relación entre este adverbio y el verbo? Las relaciones semánticas. ¿Cuál es el significado? ¿Ok? Esto es lo que vamos a aprender. ¿Ok? Esto es lo que ya sabemos. ¿Ok? Puse, por si acaso, un interlineal. ¿Sí? Usted tiene uno en su, si ya ha instalado Word en su celular o en su programa, usted ya lo tiene. Por si acaso puse este interlineal de tercera de Juan, donde le va a decir usted la palabra griega, la numeración le va a ayudar para que sepa el orden en el que aparece el texto griego en este interlineal, y le va a decir, qué tipo de palabra es. Si es un verbo, un pronombre, una preposición, todo esto
ya sabemos. ¿Ok? Entonces ahí usted tiene el interlineal. Y como como estos son mis apuntes, yo ya hice el deber. ¿Sí? Esto es pintar todas las categorías gramaticales de tercera de Juan. ¿Sí? Usted ya sabe, de todas maneras lo voy a repetir. En esta hojita, que es la hojita que usted tiene en sus apuntes, usted va a pintar todo ese pasaje. Usted lo tiene así. Ok, usted lo tiene así. Y entonces usted va a pintar todos estos 15 versículos, usted va a pintar identificando cuáles son las conjunciones con verde, cuáles son las preposiciones, los artículos, los adjetivos, los sustantivos. Este adjetivo es naranja. Ok. Los adjetivos, los sustantivos, pronombres relativos. Usted ya hemos hecho esto en griego 1, griego 2. Va a pintar todo eso. ¿Ok? Y va a tener este cuadro. Les recuerdo lo que hemos aprendido. Va a tener los conectores coordinados, son los que van a unir oraciones principales. Los conectores subordinados están aquí, ¿sí? Y en el lado derecho, usted tiene todo el significado verbal. Si es un aorista, un presente, un imperfecto, un futuro, un perfecto, un pluscuamperfecto. Si la voz es activa, media, pasiva, el modo es indicativo, imperativo tiempo aorista, imperativo tiempo presente, subjuntivo, optativo. Y tiene también la parte de sustantivo. Nominativo es el sujeto de la oración y cada uno de ellos. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y las preposiciones. Entonces tiene un cuadro completo que para la próxima clase lo único que tiene que hacer es pintar todos las 9 categorías gramaticales, los 9 tipos de palabras que hay en griego y en español, que hay para que los 15 versículos queden así. Paso siguiente, de ahora en 15 días, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer toda la diagramación de tercera de Juan. Y después vamos a concentrarnos en nuestros versículos del 5 al 8. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, pero para la próxima semana usted lo único que tiene que hacer es pintar esto. ¿Ok? Preguntas en cuanto al deber. ¿No? ¿Está claro? Ok. ¿Sí? Ok, entonces. Sí. Pastor Fabián tenía una pregunta o... No, solamente está claro, hay que pintar las 9 categorías. Ok. Creo que quería preguntar el pastor Fabián si es que iba a brindar guagua de pan o algo así. Bueno, ¿Y por qué lo ofreció? la próxima semana acá en Santo Domingo estamos de feriado, incluyendo día viernes. Entonces mi pregunta era si había clases o no. No se vale, todavía tiene tiempo. ¿Por qué día viernes tienen feriado ustedes? Acá se Por la recuerda provincia. la provincialización, cae sábado, pero como buenos patriotas, la función pública le pasan a viernes.
Así es que la función pública en Santo Domingo va a trabajar en la próxima semana solamente el día jueves. Ah, pero eso solo usted nomás, porque nosotros trabajamos y los que y trabajo y se recupera un día de vacaciones de este feriado Del 3 que junio. pasan al miércoles, claro. Claro, un día es recuperable. Un día Entonces, recuperable, sí. un día es recuperable, entonces, o se recupera cada día unas horas o se trabaja sábado. Entonces, de alguna forma se va a recuperar. Así han de hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a cómo deben identificar las categorías gramaticales? Debe estar claro, lo hemos hecho a lo largo de griego 1 y griego 2, pero si hay dudas, con toda confianza. Pastor, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Espera, le voy a ser sincera, yo el deber pasado de lo que teníamos que hacer, no sé qué me pasó, la verdad, la semana pasada estuve un poquito con dolor de cabeza y no puse mucha atención. Igual vi el video, pero igual no sé, pero lo estoy haciendo, pero he hecho como un testamento, algunas cosas, y como escuché al hermano ya Albino, entonces lo que hay que hacer es corto en lo geográfico, en lo histórico, o sea, es corto, no es largo, es como un resumen nomás. Sí, Entonces, no, la verdad, no lo hice bien, no lo hice, pero para mí no está bien. O sea, yo no me siento seguro. Entonces, quisiera volverlo a hacer esta semana y que me espere, pastor, porque no entiendo. Como dice Alvarito, no entiendo. ok. Pero tuvo problemas porque sus resúmenes fueron muy extensos o hay alguna otra duda? Es que usted nos mandó a buscar en lo que usted dijo, en los diccionarios. Yo buscaba, pero había más cosas, más información y quedé confundida con algunas cosas. Entonces, sí, quedé confundida, pastor, en serio. Y yo lo que podía ver era cuando Juan escribió con tinta y qué usó y todo eso. O sea, eso sí me pareció muy interesante saber. Pero de ahí otras cosas no entendía porque ahí en una parte decía, no se sabe si fue él, no fue él, cosas así. Si fue en por si el gobernador. Yo había buscado otra persona, digo, ay, no sé, no entiendo. Pero voy a volverlo a hacer, pastor. No sé si debe ser algo preciso, algo corto. Ok, no está mal que sea extenso, pero la idea es que pueda ser tan condensado para que nosotros visualmente podamos recordarlo cada semana. Entonces, por ejemplo, le comparto el que yo tengo, ¿ya? Entonces, ok, lo observo. Análisis textual. A mí estas cosas me parecieron interesantes. Está en media carilla, entonces cuando yo voy a predicar, ok, voy a predicar tercera de Juan, ok, yo sé que hay estas inquietudes, estas dudas en el estudio. Luego, el análisis de fuentes, que yo no lo había visto hasta cuando Ian lo mencionó y me puse a leer y sí, este detalle me pareció significativo. Este cuadro pequeñito. Yo no veo nada más. ¿Sí? El análisis del autor. Entonces, si yo voy a predicar tercera de Juan, sea que lo predique ya o sea que lo predique después de meses, cuando veo el análisis del autor en un solo vistazo, yo me doy cuenta que Juan es anciano, ama, desea, está alegre por la obediencia, elogia a Gallo,
se siente responsable, se siente molesto, da una orden a Gallo y desea ver a Gallo. Entonces, visualmente, al hacerlo corto pero completo, eso me ayuda visualmente a fácilmente recordar detalles que describen a Juan en la carta de tercera de Juan. Porque de características de Juan, en otros libros de la Biblia voy a tener más, pero estoy concentrado en tercera de Juan. Cuando veo mi cuadro de destinatario, ok, yo veo que Gallo es el destinatario. Y a Gallo se le menciona como el amado, el que tiene buen testimonio, el que apoya a los misioneros, el que es elogiado por los misioneros y el que necesita y Gallo necesita perseverar. Entonces, con un solo vistazo, ok, ya recuerdo estos detalles de tercera de Juan. Veo la fecha, veo el lugar, sé que el tipo de literatura es una carta, género literario, argumentación y tres palabras claves. Verdad, amor, testimonio y dónde están, dónde se repiten, cuántas veces se repiten. Entonces, la idea de hacerlo corto, no es que está mal hacerlo largo, pero la idea de hacerlo corto es que solo con una palabra o con una frase yo ya recuerdo todo eso. En el análisis editorial, es decir, el análisis del texto, yo ya sé cuál es el aporte a la redención, ser instrumentos que cooperamos con la expansión de la verdad. Y tengo la cita bíblica. ¿Cuál es el propósito? Alentar a Gallo por el servicio a los misioneros foráneos y rechazar la postura de Diótrefes. Dos propósitos tiene. Argumento, Juan elogia a Gallo y Demetrio por su andar y reprende a Diótrefes. ¿Ok? La estructura del libro, las unidades de pensamiento y los textos. ¿Ok? Toda esta información no. Ok, aquí lo tengo yo. Entonces, mire, de un solo vistazo. Esta es información de ustedes. Sí. Ok, ahí tengo la estructura. Fórmula introductoria, fórmula introductoria, el cuerpo, la fórmula conclusiva, un pequeño bosquejo. Sé que tiene 6 unidades de pensamiento, así es que podría fácilmente hacer seis mensajes de esto. Un pequeño bosquejo, visualmente es fácil darme cuenta de esto. ¿Cuál es el contexto? El contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto literario. ¿Sí? ¿Cuál es la ubicación del texto? Si voy a enseñar de los versículos 5 al 8, ¿cuál es el contexto anterior? Un pequeño resumen. ¿Cuál es el contexto posterior? ¿Cuál es el aporte del texto que voy a enseñar? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la enseñanza que me va a dar? ¿Ok? E inmediatamente después lo que voy a tener es la diagramación. ¿Sí? Entonces, no está mal tener muchos más datos, más información. Lo que yo les sugiero es hacerlo poco, corto, completo. No sacrifiquen el hecho de que no está completo por tratar de resumirlo más. Que sea completo, todo lo que necesito. Pero que sea breve para que sea fácil. Entonces, si voy a predicar, en mi caso particular, si voy a predicar 6 sermones de tercera de Juan, ¿qué voy a hacer cada semana? Cada semana voy a revisar esto. ¿Sí? Mi análisis textual, ¿cómo lo hice? En una leída rápida ya sé cuál es el autor, voy a recordar, voy a revisar los destinatarios, la fecha, el propósito, el argumento, voy a revisar eso, voy a revisar cuál es la estructura de la carta, cuáles son las 6 unidades de pensamiento y cuál es el bosquejo. Todas las semanas voy a hacer esto. Todas las semanas para estar
para estar en mi mente, que esté fresquito toda esta información que habla de, que es la parte del contexto histórico, geográfico y todo esto. Y después de haber hecho esto, ok, cada semana va a ser, cada semana voy a concentrarme en el diagrama que me corresponde para esa predicación. Y después de revisar el diagrama y ver las relaciones que existen entre las oraciones principales y secundarias, voy a leer, voy a revisar y después de esto ya voy a tener esto, el bosquejo. Voy a tener mi bosquejo que voy a leer, voy a revisar y voy a estar listo para el domingo predicar. ¿Sí? Entonces, en un solo documento de 5, 6, 7, 8 hojas, tengo todo que me va a servir para domingo a domingo, si enseño a jóvenes o predico el domingo, o enseño a damas o enseño en escuela dominical, voy a tener listo la estructura que se requiere. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ok. No, todo está claro. Ok, entonces no se olviden, por favor, próxima clase, pinte todas las categorías gramaticales, que eso va a ser la base para empezar ya la diagramación. ¿Sí? Si se da cuenta que tiene dificultades, recuerde que ahí tiene en su tabla tiene los colores cómo deben ser pintados. Si necesita hacer un repaso, recuerde que yo les entregué también todas estas tablas, ¿sí? Para recordar los verbos y todo esto. Aquí tienen la tabla completa de los infinitivos, de todo eso. Como le he sugerido, tenga esta tabla en su escritorio y de cuando en cuando, lo ideal sería cada día ir revisando, ir leyendo para no olvidar los conceptos, no olvidar todo eso. Así que cuando hace su diagramación, usted está con los conceptos en la mente y va a poder fácilmente hacerlo. Si tiene alguna duda, estas tablas le van a servir como referencia para recordar lo que hemos aprendido en griego 1 y 2. ¿Ok? Ok, entonces podemos orar. Que tengan un buen feriado para aquellos que van a salir de paseo. Con los demás nos vemos en clases mañana. Mañana tenemos las 2 clases normales en instituto. ¿Ok? Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar. Gracias por lo importante que es, Señor, darnos cuenta que la parte histórica, la parte social, cultural, económica, en verdad tiene una influencia tremenda para las primeras personas que recibieron la palabra, Señor. Y ayúdanos a comprender esos detalles para que a la hora de poder entender tu palabra lo hagamos en el contexto histórico, social y cultural en el que se dio, y eso ponga peso en la información que
cómo la vamos a entender y cómo la vamos a enseñar, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que los pasajes, aún dentro de un mismo libro, no son pasajes, no son textos desconectados. Están ahí por una razón, tienen un contexto y tienen una ubicación especial, específica y que tiene relación primariamente con el propósito que el autor tenía al escribir cada uno de los libros. Ayúdanos a siempre tener en mente estos datos para poder comprender adecuadamente tu palabra y poder enseñarla con precisión. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Muy lindo. Gracias, fin de semana. hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Hermanos, bendiciones.